Hola a todos, bienvenidos. En esta semana de plan de clase número 5 vamos a tratar el tema de especialización y organización celular. Vamos a mirar cómo se da la formación de tejidos y órganos. Antes de iniciar, vamos a mostrar cómo es que se está estructurado. Recuerden bien siempre los estudiantes de los salones 6.1, 6.2 y 6.3 el correo diferente al que van a enviar sus evidencias de las actividades, y 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7 si me las van a enviar al correo mío, que es el que aparece acá. Entonces aparece el tema, especialización y organización celular, formación de tejidos y órganos. La fecha es desde el 6 de julio hasta el 20 de julio para entregar las evidencias de las actividades. Identificación de saberes previos. Antes de iniciar deben contestar estas preguntas relacionadas con el tema anterior que trabajamos en el plan de clases número 4. Luego viene la conceptualización, donde aparece la parte conceptual de todo el tema, formación de tejidos, tipos de tejidos. Ya comienzan a desglosar las definiciones de cada uno de los tipos de tejidos, las funciones que tienen, las características. Aquí aparece una imagen de los tipos de tejidos en los animales. Luego de los tejidos, diferentes tipos de tejidos animales, vienen los tejidos vegetales, diferentes tipos de tejidos vegetales, sus definiciones con sus respectivos diagramas, respectivas imágenes. Y luego de toda esta definición ya viene el desarrollo de competencias. Van a resolver este desarrollo de competencias y las van a enviar al correo dependiendo del salón en el que se encuentren. Entonces aquí están las preguntas, las van a hacer en el cuaderno, tomar una foto y enviarlas al correo electrónico, o las pueden realizar también en un archivo en Word, los que tengan la forma de hacerlo, y enviar el archivo también al correo electrónico. En el primer punto dice: elabore en su cuaderno un mapa conceptual sobre los diferentes tipos de tejidos vegetales. Como hay tejidos animales y vegetales, pueden hacer un solo mapa conceptual indicando allí los tejidos animales y vegetales, o pueden hacer uno para tejidos animales y otro para tejidos vegetales. ¿Qué debe incluir ese mapa conceptual? Algunas características especiales de cada tipo de tejidos, las funciones y ejemplos de los tejidos. En el segundo y tercer punto deben dibujar, o también, si tienen la facilidad de imprimir, de recortar y pegar los diferentes tipos de tejidos animales y vegetales. Realiza en el cuarto punto un cuadro comparativo sobre los diferentes tejidos musculares. Punto número 5, explique las características y función de cada uno de los tejidos conectivos. Entonces colocar cada uno de los tejidos conectivos, cuáles son las características y las funciones de cada uno de ellos. El número 6 van a contestar esta pregunta: ¿por qué las células nerviosas tienen más mitocondrias que otras células? Para recordar, recuerden, las mitocondrias aparecen en el plan de clases número 1, pueden allí retroceder si no recuerdan, para que sepan cuál es la razón por la cual las mitocondrias tienen esta característica. El número 7, ¿por qué las células musculares son alargadas y no redondas? De acuerdo a las definiciones y las características que presentan, este tipo de células miran, analizan y luego contestan las preguntas. La número 8, realiza un cuadro donde resuman los diferentes tejidos vegetales y sus funciones. Entonces realizan un cuadro donde estén reflejados allí los diferentes tipos de tejidos vegetales y las funciones y características que presentan cada uno de ellos. En esta parte de la guía voy a colocar el link de este video que estoy realizando para que puedan visualizarlo en mi canal de YouTube. La fecha del encuentro de la clase de retroalimentación que estamos realizando a través de Meet se va a realizar el día lunes 13 de julio a las 7 de la mañana. Deben estar pendientes cuando se les envíe el enlace para que se puedan conectar. La evaluación para este caso: deben hacer un pequeño experimento para mirar los tejidos conductores en las plantas. Para este caso van a coger un tallo de apio, van a seguir las indicaciones que aparecen aquí para realizarlo, y van a observar, a tomar algunas evidencias fotográficas, a dibujar lo que observan con la ayuda de una lupa. Si no lo tienen, lo hacen lo hacen sin lupa, pero los que tengan la posibilidad de hacerlos con lupa pueden visualizar mejor, digamos, el objetivo de este experimento.
Luego terminado la guía, deben enviar sus evidencias y recordarles siempre que es importante que diligencien y que siempre lo hagan de forma consciente esta autoevaluación, la resuelven y le envían junto con el desarrollo de las competencias y junto también con las evidencias también de la evaluación. Entonces, ahora vamos a ver la explicación sobre los tejidos para ampliar la información que aparece en la guía de trabajo. Entonces, iniciamos. Recordando el último plan de clases, hablábamos del ciclo celular, donde este representa las etapas de la vida de una célula, que tiene el objetivo de crecer y de reproducirse. Entonces, recordando también que esa reproducción se da dependiendo de dos tipos de células presentes, que son las células somáticas y las células germinales. Las células somáticas son ese tipo de células que van a formar tejidos, son células que son diploides, se representan por 2N y van a formar diferentes tipos de tejidos. Las células sexuales son células haploides y se representan por una N y son las células que producen los órganos sexuales y que se van a encargar de unir mediante el proceso de fecundación para producir organismos diploides. En las plantas ocurre de manera similar. Las células somáticas son las que producen los diferentes órganos de la planta, son células diploides, y las sexuales, como en este caso las esporas, son células haploides que necesitan unirse para formar mediante la fecundación un organismo diploide nuevamente. Esos células haploides y diploides se diferenciaban además porque en los procesos de división celular, allá en el ciclo celular, las células diploides, las células somáticas van a tener un proceso de división denominado meiosis y las células somáticas un proceso denominado mitosis. Entonces, en el proceso de las células sexuales, en el proceso de meiosis, se lograba que a partir de una célula diploide, al finalizar los dos procesos, se iban a obtener 4 células haploides, es decir, con la mitad del material genético de la célula madre. Entonces ocurría en dos procesos, un primer proceso en el cual se ocurría un apareamiento y un entrecruzamiento de ese material genético, por eso acá se observan algunos cromosomas azules con partes rojas y rojas con partes azules para lograr combinar esa información que proviene de los padres, del cromosoma paterno y del materno. Entonces se daba esa recombinación y luego de esa recombinación se comenzaban a dividir nuevamente hasta obtener estas células hijas que va a tener la mitad del material genético de la célula madre, pero que también van a tener un material recombinado. Miren que aquí aparecen los cromosomas azules con partes del cromosoma rojo y los rojos con partes de cromosomas azules. Este proceso es muy diferente al que ocurre en la mitosis. En la mitosis no ocurre ese entrecruzamiento de cromosomas, no ocurre ese apareamiento de cromosomas homólogos, simplemente la célula madre se duplica y después de duplicar ese material genético se divide y al finalizar el material genético de las células hijas es idéntico a las células madres. O si miramos acá, en esta parte de esta imagen, miramos que la mitosis, las células son diploides y al finalizar las células hijas también son células diploides, mientras que en la meiosis la célula madre es una célula diploide y al finalizar todo el proceso se obtienen 4 células, pero estas células son haploides. Entonces, teniendo en cuenta estos dos tipos de células, vamos a estudiar de forma detallada las células somáticas, las que realizan mitosis, porque son el tipo de células que van a formar tejidos y órganos y que es el objetivo de este plan de clase número 5. Entonces, iniciamos. Estas células somáticas son un tipo de células que tienen una función especializada y entonces ellas lo que hacen es que se organizan, se agrupan para formar un tejido. Entonces los tejidos son un conjunto de células que tienen una función similar, que se organizan para ir formando estructuras más complejas que puedan realizar una función mucho más compleja dentro de un organismo pluricelular. Entonces aquí, si vemos esta imagen, las células óseas comienzan a agruparse, a dividirse, a hacer muchos ciclos celulares hasta formar el tejido óseo,
ese tejido óseo comienza también a agruparse hasta formar los órganos, que en este caso los órganos serían los huesos. Cada uno de los huesos tienen una función diferente, pero en general todos esos huesos también se pueden asociar y agrupar para formar los sistemas. Entonces ya tenemos el sistema esquelético, que ya tiene una función también global dentro de nuestro cuerpo, que es de sostener todo nuestro cuerpo y de permitir también esa movilidad. Y aparte también protege algunos órganos internos. Entonces, como miramos, ese nivel de organización ocurre dentro de la naturaleza. Aquí podemos observar también cómo a partir de átomos pasan a moléculas, células, tejidos, órganos, pasa al individuo, el individuo sigue asociándose para formar poblaciones. Esas poblaciones de animales se asocian en diferentes comunidades, las comunidades en ecosistemas, y los ecosistemas forman todo lo que es la biosfera y toda la vida que se desarrolla en nuestro planeta Tierra. En esta segunda imagen miramos cómo también se da en células vegetales, célula, tejido vegetal, órgano vegetal, sistema en los vegetales y el órgano que es la planta. En el hombre, células, las células forman diferentes tejidos, los tejidos forman los diferentes órganos, los diferentes sistemas y los sistemas ya el organismo completo. Recordando que los diferentes sistemas dentro de nuestro cuerpo tenemos el sistema óseo, sistema muscular, sistema circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal y respiratorio. El estudio de estos sistemas lo van a ver ustedes mucho más adelante en el estudio de biología de los grados posteriores. Entonces comenzamos mirando los tejidos animales. Tenemos 4 tipos de tejidos animales: tejidos conectivos, tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso. Miremos ahora cuáles son las características de cada uno de ellos y cuál es su función principal. Empecemos hablando del tejido epitelial. Cuando hablamos del tejido epitelial, hacemos referencia a toda la piel de nuestro cuerpo. Entonces, atendiendo que existen diferentes tipos de tejidos epiteliales, miren como los observamos acá en esta imagen, y que el tejido epitelial no solamente se extiende por nuestra parte externa de nuestro cuerpo, sino de forma interna. Debido a esto, digamos, tienen diferentes funciones del tejido, como las que aparecen aquí: protección, lubricación, secreción, absorción, transporte, digestión, recepción sensorial, transducción, que todo este tejido epitelial entonces constituye todo esos tejidos que constituye nuestro cuerpo. Entonces en la parte interna por lo menos tenemos dentro de la boca las mucosas, todo eso es tejido epitelial. Dentro de las fosas nasales también tenemos tejido epitelial con presencia de vellosidades. Dentro de nuestros órganos también tenemos que están recubiertos por un tipo de tejido epitelial diferente. Entonces miramos cómo se extiende por todo nuestro cuerpo. Otro tipo de tejido es el tejido conectivo, que es un tejido que conecta las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos de tejido conectivo. Tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo forma lo que son las grasas. ¿Cuál es la función de las grasas en nuestro cuerpo? Una reserva de energía y un aislamiento térmico. Podemos observar por lo menos en el caso de algunos animales como los osos, quienes almacenan grandes cantidades de grasas. ¿Para qué? Para poder protegerse contra el frío y para tener una reserva de energía en los procesos de hibernación durante el periodo de invierno. Tenemos también el tejido cartilaginoso, que este es un tejido que sirve de conexión de los huesos y los músculos junto con los tendones y ayudan o contribuyen al movimiento de nuestro cuerpo. Tenemos el tejido óseo, que forman todos los huesos y el sistema esquelético. Ese tejido óseo se caracteriza por dar soporte y protección a todos los órganos. Tenemos también el tejido sanguíneo, que el tejido sanguíneo es formado por vasos vasculares, como tenemos las venas y las arterias. Tenemos también los glóbulos rojos y la función es transportar nutrientes y transportar también el oxígeno por todo nuestro cuerpo. El último tejido conectivo que encontramos es el tejido linfático, que está formado por todas las células que forman nuestro sistema inmune. Recordando que el sistema inmune es esa parte de nuestro cuerpo que se encarga de defendernos contra las enfermedades y contra los agentes infecciosos como virus, como bacterias, etc.
Tenemos además el sistema nervioso, que está conformado por las neuronas que se encuentran principalmente en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, pero que también se encuentran conectados con otras neuronas en nuestro cuerpo y que permiten la transmisión de las señales, como por lo menos conectados con nuestros 5 sentidos, y nos permiten percibir el dolor, nos permiten percibir las sensaciones del olor, el sonido, etc. Entonces el tejido nervioso se encarga de conectar todas esas señales y de enviarlas a nuestro cerebro. Además también tenemos el tejido muscular, que nos permite realizar el movimiento, y tenemos diferentes tipos de tejidos musculares. Tenemos el tejido muscular cardíaco, lo encontramos en el corazón, un tipo de tejido que es incansable y que es de movimiento involuntario. No somos capaces de hacer mover o dejar de mover los músculos del corazón. A diferencia del músculo estriado, formado por los músculos de las extremidades de nuestro cuerpo, que eso sí los podemos mover de forma voluntaria. Y tenemos el músculo estriado liso, que es un músculo que se encuentra presente en nuestros órganos y que tiene una movilidad de forma involuntaria. Podemos percibir estos movimientos, por lo menos en el estómago, los intestinos, en la forma como ellos se mueven, pero son unos movimientos que son involuntarios. Pasemos ahora a los tejidos vegetales. Dentro de los tejidos vegetales también encontramos diferentes tipos de tejidos y que cada uno de ellos tiene unas características principales y una función asociada a ellos. Miremos ahora cada uno de ellos. Encontramos el tejido epidérmico, tejido meristemático, tejido vascular y los tejidos fundamentales. Dentro de los tejidos meristemáticos encontramos que son los encargados del crecimiento de las plantas. Estos tejidos los encontramos en la parte superior, acá en la parte apical, y en la parte inferior, en las raíces, también en el extremo de las raíces, aunque en algunos casos también las encontramos en las formas axilares o en las formas laterales de las ramas o de las plantas. Estos tejidos meristemáticos son los encargados de la elongación, de la prolongación del crecimiento de las plantas, de las ramas y de las raíces. Y esa es la principal función de los tejidos meristemáticos, y de forma común también se conocen estos tejidos meristemáticos como las yemas o como los cogollos de las plantas. Otro tejido, encontramos el tejido epidérmico, que es un tejido de protección similar al tejido epitelial. Se clasifica en epidermis y suber, y es este tipo de tejido que se encarga de proteger a la planta y se encarga también de regular ese paso del agua y de algunos gases como el oxígeno y el dióxido de carbono a través de los estomas, que son estos pequeños orificios que se encuentran en ese tejido epitelial, en ese tejido epidérmico de las plantas. Otro tipo de tejido en los vegetales tenemos los tejidos vasculares. Existen dos tipos de tejidos, el xilema y el floema. Son una especie de tubos y son encargados, en el caso del xilema, de transportar en una sola dirección. Van a transportar el agua y los diferentes nutrientes que provienen desde las raíces. Y tenemos el floema, que son otro tipo de tubos o otro tipo de tejidos que se encarga de transportar todo el material que se produce durante la fotosíntesis al resto de la planta. Este tipo de tejidos vasculares puede movilizar sustancias en ambas direcciones, a diferencia del xilema, que solamente lo hace en una sola dirección. Tenemos otros tejidos que son los fundamentales. Tenemos el parénquima, que es un tipo de tejido en el cual se encuentran las células que realizan las funciones principales de la planta, como la fotosíntesis, la respiración y el almacenamiento también de algunas sustancias que sirven para almacenar energía, como en el caso de la sacarosa, de la glucosa. Y tenemos otros tipos de tejidos fundamentales que sirven de sostén, como el colénquima y el esclerénquima. El colénquima es un tipo de tejido que está formado por células vivas y que da el sostén a las partes jóvenes de las plantas, es decir, como a esos pequeñas partes de las plantas que comienzan a brotar, que son nuevas. Mientras que el esclerénquima es un tejido de sostén que está conformado por células muertas, tienen paredes celulares muy gruesas y que se encuentran en las partes desarrolladas de las plantas, por lo menos en los tallos. Son esos tallos fuertes, esos tallos leñosos, son esos tallos que le dan esa rigidez a los árboles. Bueno chicos, eso es todo. Espero que les haya servido.
Este es el material que estamos trabajando en esta semana, y que a partir de esta información ustedes puedan realizar las actividades que están planteadas en el plan de clases número 5. Entonces nos vemos pronto.